hacia el sacerdocio. Ya en noviembre de 1846, 11 años tenía el pequeño José, don Pedro había hablado largamente con el párroco del caso del pequeño Sarto. El tiempo urgía. Habían descubierto en él dotes extraordinarias que, junto a una bondad natural delicadísima y a una graciosa simpatía, encantaban a quien le conocía. En la escuela de Riese no podían ya pensar. En Castelfranco funcionaba un gimnasio donde preparaban chicos de la comarca que luego convalidaban, examinándose en el Seminario Diocesano de Treviso, los estudios de humanidades. Don Fusarini, a quien mamá Margarita confiaba sus preocupaciones y los secretos planes acerca del futuro de su primogénito, proporcionó al muchacho una plaza gratuita en el gimnasio de Castelfranco. Fue admitido después de un examen brillantísimo que sufrió el 22 de agosto en la Escuela Elemental Superior de Treviso. Empezaba entonces José Sarto el camino de la vida, un camino hecho de sacrificios ásperos, de una constancia insuperable durante 4 años seguidos, del otoño de 1846 al verano de 1850. A mediados de noviembre, José Sarto inició sus caminatas a Castelfranco. Salía de casa muy de mañana, recorriendo, entre ir y volver, 14 kilómetros a campo abierto, y regresaba de noche. Un camino penoso durante las frías jornadas invernales, fatigoso y extenuante con los abrasadores calores del verano. Él no daba importancia al esfuerzo. Desde su primera mañana comprendió que estrenaba una ruta nueva, que no se cerraría en Castelfranco. Vestía pobremente y del zurrón de los cuadernos que le colgaba al hombro izquierdo se veía asomar un pan o una tajada de polenta que comía entre clase y clase en el hogar sencillo de los Finazzi, una familia amiga de los Sarto, donde podía descansar. La señora Annetta le quiso como una madre. En la escuela trabajaba con todo el empeño, pues sabía a qué había venido. Pronto se dio cuenta de que los 7 kilómetros de la ida y los 7 de regreso a la tarde le comían la suela de los zapatos. Sabía que para su familia el pensar en comprar otros era ponerles en un apuro, y ni corto ni perezoso encontró la solución. Apenas salía del pueblo, se los quitaba, los ataba y los colgaba a la espalda con el atillo del pan, y caminaba descalzo. Al llegar a la ciudad, volvía a calzarse. Era pobre, pero en la escuela alcanzaba las mejores notas, y los profesores, llenos de admiración por sus claras dotes de talento y corazón, no se cansaban de proponerlo como ejemplo a todos sus compañeros, mientras por su exquisita bondad y por su conducta edificante, era la delicia de los sacerdotes de Riese, que también le conocían. Le veían acercarse a comulgar para recibir el pan de la vida, con el mismo fervor con que se había acercado por primera vez el 6 de abril de 1847. Ya llevaba José 3 años yendo y viniendo a Castelfranco, cuando sus padres decidieron que le acompañara a la escuela su hermano Ángel. Los padres sabían hacer milagros para poder dar a sus hijos una buena instrucción. Como habían mejorado algo los negocios del alguacil de Riese, pudieron comprar un destartalado carricoche tirado por un asno, y en él iban los 2 hermanos siempre alegres y felices. Cuando regresaban, no les faltaba algo que hacer en casa y fuera de ella. Había que atender a la vaca y al burro, trabajar en el jardín y en el campo, ayudar a su madre en las tareas domésticas y cuidar de las hermanas más pequeñas para que ella pudiera descansar un poco. José no deja de visitar todos los días a los sacerdotes de su parroquia y con ellos repasa sus lecciones de latín. En agosto de 1850, el ya adolescente José Sarto concluía los 4 cursos de gimnasio. Se presentó a los exámenes finales en Treviso. Exigían 2 exámenes por curso, que suponía un total de 8 pruebas. A ellos se presentó José entre un conjunto de 40 a 50 muchachos externos de su edad. Los resultados fueron magníficos. En las actas de todos y cada uno de los exámenes era clasificado por unanimidad como eminente en todas las asignaturas.
Hay que ponderar lo que supone para un muchacho de pueblo este resultado, ya que los exámenes los presentaban en una ciudad lejana para él, ante profesores desconocidos. Sin embargo, no perdía el aplomo y la sonrisa y se colocaba a la cabeza de todos los que se presentaban. Tenía 15 años. Había terminado brillantemente sus estudios. ¿Cuál iba a ser ahora su futuro? ¿Tendría que renunciar a la vocación sacerdotal a la que se sentía llamado? Los dos curas de Riese estaban encantados de su discípulo y soñaban para él con un brillante porvenir para la Iglesia. Su padre, Juan Bautista, no veía cómo podría un alguacil, con un sueldo tan pequeño, sufragar los gastos de un hijo que todos presentaban como ejemplarmente listo y bueno. La vocación sacerdotal de su hijo estaba a la vista de cuantos le trataban, y no cabía duda de que su puesto estaba en el seminario. Pero ¿quién pagaba los estudios? Tenía que atender a su numerosa familia, y el pobre hombre no veía la forma de solucionar el problema. Sobre este muchacho predestinado a ser un día vicario de Cristo, velaba la providencia. Juan Bautista acudió al párroco, don Tito Fusarini. Él conocía bien al muchacho y le diría cómo se podría resolver el problema de poder enviarle al seminario, sin tener medios económicos para pagar sus estudios. Y como siempre, el buen sacerdote encontraría el camino para que su hijo pudiera realizar su vocación. Los patriarcas de Venecia, por un antiguo legado, gozaban entonces del derecho de destinar en el seminario de Padua algunos puestos gratuitos para muchachos pobres de la diócesis de Treviso que aspirasen al sacerdocio. Y precisamente en estos días era patriarca de Venecia el cardenal Jacobo Mónico, hijo de un modesto herrero de Riese. Insigne por su amor a la literatura, no menos que por su celo a favor de la religión, fue uno de los pocos estudiantes que alcanzaron una beca gratuita en el seminario de Padua. Había que intentar que José Sarto tuviese la misma suerte. El párroco, don Tito Fusarini, pensó convendría escribir al cardenal de Venecia para exponerle el caso de este muchacho de su mismo pueblo, que aspiraba al sacerdocio, pero que no tenía medios para costear los estudios. Le pareció más oportuno escribir al canónigo Casagrande, vicario capitular de Treviso y prefecto de estudios en el seminario, para que le hiciera llegar la solicitud al patriarca de Venecia. Precisamente por razones de su cargo, Casagrande había examinado a José Sarto y fue testigo de la forma brillante con que el joven estudiante desarrolló todas las pruebas. En la familia Sarto se vivió la espera con inquietud confiada. Juan Bautista se quedaba largos ratos pensativo ante el futuro incierto todavía de su hijo. Margarita no cesaba de rezar, acudiendo con inquebrantable fe a quien sabía podía solucionar todas las dificultades si esa era su voluntad. Y José veía que su porvenir, la realización de su más anhelado deseo, estaba pendiente de la contestación del cardenal de Venecia. Después de un mes de inquietud e incertidumbre, el 28 de agosto de 1850 llegó la respuesta. El cardenal de Venecia concedía a José Sarto una de las becas para el seminario de Padua. Imposible describir la alegría de aquel hogar, del padre, la madre y sobre todo del interesado, José. Y no menos fue la de los dos sacerdotes, que tanto habían contribuido hasta poner a este muchacho ya en el camino del sacerdocio. Alegría que en todos se transformaba en acción de gracias al Señor por un beneficio tan grande como el que les acababa de conceder. Era costumbre que los seminaristas vistieran hábito clerical. Don Tito bendijo el de José, que lo vistió por primera vez el 19 de septiembre, 2 días antes de la fiesta de San Mateo, titular de la iglesia de Riese. Las alegrías de la familia Sarto se extendieron a todo el pueblo, porque el muchacho era muy querido por todos. Don Tito solicitó del canónigo Casagrande una carta de presentación a favor de José Sarto para el rector del seminario de Padua. Riese,
estaba enclavado en la diócesis de Treviso y José debería de haber estudiado en el seminario diocesano. Pero las becas, cuya disposición pertenecía al patriarca de Venecia, estaban ligadas al seminario de Padua. Casagrande, con mucho gusto, escribió la carta indicando al rector de Padua que José Melchor Sarto ofrecía esperanza de resultar un buen coadjutor para las tareas pastorales. Nadie podría prever el servicio que Dios esperaba de este muchacho. Pasaron los días y la alegría de José se vio mezclada con la pena que le producía el tener que abandonar por vez primera a su familia tan querida por él y todos los recuerdos que en el pueblo dejaba, vividos tan intensamente desde su niñez. Sin duda fue, acompañado de su madre, a despedirse de la Virgen de Chéndrole, el santuario de la Madre de Dios. El ya considerado seminarista se encomendó con ardiente fervor a la protección de la Santísima Virgen. A su corazón de madre encomendaba su vocación para que le ayudase en el camino de llegar a ser sacerdote según el corazón de su hijo. Con gran emoción y agradecimiento se despidió de los sacerdotes y de todos los amigos del pueblo. Seguramente que no se olvidó de llevar las últimas flores a la tumba del maestro que con tanto acierto había dirigido sus primeros pasos en la escuela. Y por fin llegó la tan ansiada y al mismo tiempo temida hora. Muy de mañana, cuando aún lucían las estrellas en el firmamento, se despidió de sus padres, hermanos y sacerdotes, y de un brinco subió al carromato y partió camino de Padua. Padua es una ciudad clásicamente medieval. El arte, la riqueza, el saber y la santidad parecen encerradas dentro de sus muros. Al que se acerca a esta ciudad, todo en ella le habla de grandezas del pasado. Pero el corazón de Padua lo constituye la célebre Basílica de San Antonio, nacido en Lisboa, que acertó a encajar perfectamente en el suelo italiano y en su psicología, de tal manera que se le conoce por San Antonio de Padua. Cuando el joven José Sarto llegó al seminario de Padua en noviembre de 1850, era rector del seminario don Antonio María Fabris. El programa para el muchacho que hoy ingresaba en el seminario, supuestos los 4 cursos preparados en Castelfranco y aprobados en Treviso, abarcaba 2 años de humanidades, 2 de filosofía y 4 de teología. El seminario, fundado en 1577, y notablemente ampliado un siglo después, cuenta con una bellísima iglesia y una espléndida biblioteca rica en valiosos manuscritos. Seguramente fue esta la primera biblioteca que vio este nuevo seminarista, y seguramente la primera de la que pudo servirse con libertad. Es fácil adivinar el gozo de este muchacho campesino al contacto con aquellos tesoros que desde entonces formarían parte de su nueva vida. Su inteligencia, abierta a todo el vigor del pensamiento, su serena jovialidad y sus buenos modales, le conquistaron pronto la estimación de sus compañeros y el afecto más vivo de sus superiores. Uno de sus maestros escribía a don Pedro Iacuzzi, el coadjutor de su pueblo: «Su inteligencia es pronta, su voluntad fuerte y sazonada, extraordinaria su aplicación». Como siempre, este seminarista sabía a qué había venido y no desaprovecharía el tiempo. Así nos narra uno de sus biógrafos el proceso de sus estudios durante estos años. El primer año de Humanidades lo pasó en contacto inmediato con don Evangelista Piero. La novedad de los métodos de estudio no le desconcertó. Era cuestión de un poco de trabajo. El ambiente le creaba un clima fácil. Estudiar aquí y ser bueno le parecía sencillo. En vísperas de Navidad escribía a don Pedro Iacuzzi: «Me encuentro bien con todos, compañeros y superiores, especialmente con el profesor, que es buenísimo». Se sentía dichoso porque su vocación sacerdotal había hallado su clima. Sabía muy bien las dificultades que en casa habían tenido que superar para que hoy se encontrase en el seminario, y esto
le daba fortaleza ante el trabajo. Su padre trabajaba para que él pudiera disponer de unas liras y su madre le acompañaba con su oración. Él estaba dispuesto a aprovechar al máximo todos estos sacrificios. Sabía aceptar la autoridad y la exigente disciplina no presentaba dificultades para un muchacho, cuya vida había sido hasta entonces una senda continuada de sacrificios y abnegaciones. La sumisión voluntaria y comprensiva fue una de las características de José Sarto durante toda su vida. Para mandar, diría luego siendo papa, es necesario haber aprendido a obedecer. Al final del curso obtuvo el primer puesto entre la nube de muchachos que lo integraban. Las notas decían literalmente: en disciplina el primero, inteligencia máxima, gran memoria, de grandes esperanzas. La vuelta a casa en vacaciones fue una ininterrumpida serie de alegrías, así para el joven seminarista como para su familia. Las vacaciones transcurrieron en compañía de los amigos de su niñez y en la campiña que él tanto amaba. La relación de José con don Pedro fue cada año ganando en intimidad. Para el seminarista, este sacerdote, desde su llegada, fue su grande y leal amigo y su consejero en todos sus apuros juveniles. Le consideraba como modelo de lo que debiera ser todo sacerdote. A él le debía su conocimiento y afición a la música, arte que tanto había de servirle en los años posteriores. Don Pedro Jacuzzi era todo un ejemplo para el seminarista Sarto, y los triunfos de José los consideraba don Pedro como personales. Gran parte de las horas de sus vacaciones las pasaba con los sacerdotes que tanto habían hecho por él, ya que don Tito había sido siempre para él como un padre. No por estar de vacaciones abandonaba el muchacho sus estudios. Los días pasaron velozmente. El 20 de septiembre de 1851 recibió la tonsura de manos del obispo de Treviso, Monseñor Farina, en la catedral de Asolo. En el seminario de Padua comienza el segundo curso de Humanidades. Un profundo dolor visitó al seminarista José durante este curso. En los primeros días de mayo de 1852 cayó enfermo su padre, el alguacil de Riese. La gravedad aconsejó llamar al seminarista, que llegó a tiempo para ofrecerle el último consuelo y darle un beso de despedida, con lo que el buen Juan Bautista comprendería una vez más que merecían la pena todos los sufrimientos con tal de ver a su hijo ya camino del altar. Era el 4 de mayo cuando dejaba este mundo. Aquella muerte hizo sangrar el corazón del joven seminarista. Junto a la desaparición del padre de familia, que era sobre el que recaía el peso del sostenimiento de la familia, pesaba la inquietud por el futuro de los hijos. Para el joven seminarista, la idea de la lucha que su madre tendría que librar contra la pobreza pesaba como una losa en su corazón. Era el mayor de sus hermanos y le parecía que tendría la obligación de acudir en su auxilio. Pero una vez más, a su madre, que era como la mujer fuerte del libro de los Proverbios, ni se le pasó por la cabeza la posibilidad de que su hijo dejara la vocación sacerdotal. Trabajaría sin descanso. Estaba segura de que Dios la ayudaría. José Sarto no se turbó. Aceptó, como venido de la mano de Dios, tan amargo sufrimiento, y volvió a estudiar con más incansable energía. Y como parece que los males nunca vienen solos, pronto sufriría otras 2 separaciones, y su corazón experimentó un nuevo desgarrón al saber que el párroco, don Tito Fusarini, que había sido para él como su segundo padre, debido a su falta de salud, tuvo que delegar sus obligaciones en manos de su coadjutor, y al fin hasta su destino de Riese. Y en el plazo de 1 año sufrió otro nuevo desgarrón. Don Pedro Jacuzzi fue trasladado a Bascón, con profundo dolor y disgusto del pueblo. En el segundo curso de Humanidades, José Sarto mantuvo su primer puesto. Su nota era eminentemente distinguido. Cuando en 1853 José volvió a casa de vacaciones, fue cuando se dio cuenta de la magnitud de la pérdida
que para el pueblo había constituido la marcha de los dos sacerdotes, don Tito y don Pedro. Riese no era el mismo Riese que antes. El carácter un tanto arisco del nuevo párroco contrastaba fuertemente con la natural bondad y simpatía de los sacerdotes anteriores. No le agradaba ser molestado de noche para los enfermos, y se lo decía a sus feligreses desde el púlpito. Los habitantes de Riese estaban convencidos de que los sacerdotes debían estar dispuestos a atender a las necesidades espirituales de quienes les solicitaban. La actitud del seminarista ante esta situación era delicada. Por su condición, estaba obligado a vivir en términos amistosos con el párroco. Pero como también convivía con las demás gentes del lugar, no podía evitar el escuchar las críticas a su pastor. En su fuero interno, no podía dejar de admitir que los procedimientos del párroco recién llegado eran un tanto singulares, pero su lealtad y rectitud le impedía toda discusión con sus amigos. En esta difícil situación, este joven seminarista mostró un gran tacto y discernimiento. A don Pedro Iacuzzi le escribía con sencillez cuál era su actitud ante la situación que él conocía por otros. Estas vacaciones son muy tristes. Me quedo en casa todo lo que puedo, y cuando voy a visitar a determinados miembros de mi familia, procuro evitar temas peligrosos. Yo suspiro por mi cuartito del seminario y la tranquila vida del estudio. Llevaba 2 años en el seminario y sus resonantes triunfos en los estudios no alteraron en lo más mínimo su primitiva humildad y modestia. Al comenzar el primer curso de filosofía, tanta era su formalidad y tanto su ascendiente, que sus superiores le confiaron por largo tiempo el cargo de prefecto del orden en la Sala General de Estudios. Su actitud ante esta prueba de confianza se la manifestaba así en una carta a don Pedro. Mis deseos no son otros que esforzarme para demostrarles mi reconocimiento por sus bondades. Este aventajado seminarista supo serlo en la autoridad y quedó como prefecto en todos los años restantes. No había alternativas en sus estudios. Siguió siendo el primero de todos sus condiscípulos. Los profesores de cada asignatura añaden en el registro del seminario una breve nota que ponía de relieve la inteligencia privilegiada, las dotes de captación, la sensibilidad intelectual del seminarista Sarto. En noviembre de 1854, José Sarto había terminado los estudios clásicos con las notas acostumbradas. Eminente sobre todos en todas las disciplinas. Y empezó el estudio de la teología, el estudio sacerdotal. Tenía 19 años. Estudió teología con toda su alma, con el máximo interés. Poseía un criterio maduro que, unido a un temperamento fácil para la comunicación, le ganaba todas las simpatías. También en los estudios teológicos, el joven seminarista de Riese reveló una mente lúcida y profunda, un ardor siempre renovado por conocer las cosas divinas y un progreso cada vez más sensible en la virtud y en la piedad. El mejor testimonio es que todos los superiores tenían de él la misma opinión y no dudaron en contestar al señor obispo de Treviso, que había solicitado informaciones reservadas del seminarista Sarto, con la mayor complacencia, con fecha 28 de julio de 1855, que el seminarista Sarto es un verdadero ángel y es, sin comparación, el primero de su clase. Excelente informe y alegría para todos cuantos habían contribuido a favorecer su vocación al sacerdocio. En el tercer año de teología, solicitó de sus superiores que le desligaran del cargo de prefecto, para darse a una preparación intensa del próximo sacerdocio. Con alegría escribía a su confidente don Pedro: «Me han asignado un aposento retirado, donde sólo se oye el reloj y la campana. No voy de paseo en aquellas largas filas. Salgo con un amigo muy querido. Los superiores me llaman el jubilado». Esta jubilación no duró mucho, ya que tuvieron que echar mano de él para un dormitorio.
En noviembre de 1856 recibió en Treviso dos de las llamadas órdenes menores. En junio del 57 las otras dos, y en septiembre el subdiaconado. Su último año de seminario fue muy intenso. Seguía muy de cerca las publicaciones científicas y se hizo un cuidadoso programa de estudios bíblico y patrístico. Adquirió muchos tomos de santos padres, aprovechando una ocasión en la que pudo adquirirlos por muy poco dinero. De estos conocimientos dio prueba en sus cartas encíclicas y en diversos documentos pontificios durante el tiempo de su pontificado. Le entusiasmaba la patrística. También estudió a fondo la Summa de Santo Tomás. Siempre el seminario de Padua tenía fama de tomista en el más exacto sentido de esta palabra, sobre todo desde que su obispo Barbarigo publicó en la misma imprenta del seminario de Padua una edición completa de la Summa Teológica en 5 tomos. Mucho le servirían estos estudios cuando, ya siendo papa, tuvo que desenmascarar y condenar aspectos del modernismo. Dirigió el coro del seminario. El canto gregoriano lo implantó el mismo obispo Barbarigo entre sus discípulos, y desde entonces Padua vino a ser una de las pocas escuelas que enseñaron el canto propiamente eclesiástico. José Sarto tenía gran afición a este tipo de melodía. Dotado por naturaleza de una preciosa voz que conservó hasta el fin de su vida, supo ponerla al servicio de la mayor gloria de Dios. Desde el seminario escribía en junio de 1857: «He trabajado tan arduamente en la preparación musical de las fiestas de San Luis que estoy rendido». Quien sabe aprovechar el tiempo, sabe llegar a todo. El 27 de febrero de 1858 fue ordenado de diácono también en Treviso, y aún le quedó tiempo para predicar en Riese un sermón en una fiesta del Sagrado Corazón. Así se lo comunicaba a don Pedro: «El pasado domingo fui a Riese a pronunciar un sermoncito sobre el Sagrado Corazón». Con humildad silenciaba que el sermoncito resultó tan magnífico y elocuente que todos quedaron entusiasmados. En agosto de este mismo año, 1858, finalizaba todos sus estudios en el seminario. Como sólo tenía 23 años y la edad canónica para ordenarse de sacerdote eran 24, el obispo de Treviso escribió a Roma solicitando la dispensa. Este aventajado seminarista concluyó sus estudios como los había comenzado, con notas espléndidas y alabanzas en todas las materias. El recuerdo de sus éxitos consta aún en los registros del seminario de Padua. Todos sus maestros unánimemente ensalzaban las hermosas disposiciones de su corazón, que no eran inferiores a las de su talento. José Sarto mantuvo el primer puesto de Humanidades a Teología durante los 8 años de estudio en uno de los más prestigiosos seminarios de Italia. Tuvo como compañeros a futuros obispos y profesores, y supo entregarse con la honradez que le caracterizaba a un estudio exigente al que respondió con diligencia y dedicación. El rector del seminario de Padua escribía el 24 de agosto de 1858 al rector del seminario de Treviso, informándole del seminarista José Sarto, que estaba a punto de ordenarse. Sarto, durante los 8 años que pasó en este seminario, no dejó nada que desear. Antes bien, dio continuas pruebas de gravedad, de excelente piedad y de incomparable conducta. De suerte que diré en pocas palabras: quiera el Señor conceder y multiplicar jóvenes de esta madera. En septiembre llegó la dispensa solicitada para que se pudiera ordenar de sacerdote sin esperar a cumplir los 24 años. Con ella llegaba el día tan ansiosamente esperado a lo largo de sus años de estudio, desde que en el día de su primera comunión decidió que quería ser sacerdote. Se avecinaba la hora más deseada y el acontecimiento inolvidable en su vida. El 18 de septiembre de 1858 quedaría para siempre grabado en el corazón de José Sarto.
Por fin llegaba lo que durante tantos años había sido tan esperado y ansiado por él: ser sacerdote de Cristo. La suprema dicha que ahora le embargaba, le parecía compensaba con creces todos los sacrificios y esfuerzos que habían supuesto todos aquellos años de preparación. Su obispo, don Antonio Farina, en la catedral de Castelfranco, en el Véneto, le ordenaba como sacerdote de Cristo para el tiempo y la eternidad. El joven sacerdote de Riese no veía ante sí más que una meta: la gloria de Dios y la salvación de las almas. Ignoraba los altos destinos. Allí estaba su madre con una fe admirable y un vivísimo júbilo, acompañada por sus hijos. Todos estaban contentos y emocionados, dando gracias a Dios de tener un sacerdote en la familia. Al día siguiente celebró su primera misa en la iglesia parroquial de Riese. Era el tercer domingo de septiembre, la fiesta de Nuestra Señora de los Dolores. Por primera vez en las manos del recién ordenado sacerdote, el pan se convertía en el cuerpo de Cristo y el vino en su preciosa sangre. Por primera vez José Sarto realizaba la gran maravilla ante la que tantas veces, siendo monaguillo, había aspirado llegar a hacer lo mismo un día. Allí estaba él, ocupando hoy el mismo lugar que don Fusarini, inclinado sobre la misma ara, ofreciendo al cielo la misma víctima divina. Seguramente que del corazón de la madre, Margarita, se elevó una ardiente súplica al Señor: mantén siempre tu mano sobre mi hijo. Después de la misa, la primera que se acercó al altar para recibir la bendición y besar las manos consagradas de su hijo fue Margarita, a la que siguieron las hermanas del nuevo sacerdote, parientes, y desfilando a continuación toda la parroquia. Todos se acercaron llenos de emoción a felicitar a quien habían visto crecer y fue siempre objeto de simpatía por parte de todo el pueblo. José Sarto iba bendiciendo a todos, rogando por ellos con el amor del buen pastor. Terminada la ceremonia con el canto del Te Deum, el nuevo sacerdote, acompañado de su familia y amigos, se dirigió al cementerio para llevar también a su padre la bendición de sus primicias sacerdotales. Su madre no sabría decirle otra cosa que: José, sé un buen sacerdote. Y por cierto que lo cumplió mejor que lo que su madre pudo pensar.